Acabamos de verificar el precio de esta Creed, que está espectacular. Aquí en esta tienda, $490. En el distribuidor por mayor está en $290, así que es un ahorro de $200. Bueno, y recuerden que los días festivos aquí en Estados Unidos es una oportunidad gigante para comprar, ya que hay muchísimos más descuentos, tanto en páginas web como en tiendas físicas. Modelos nuevos de última colección en esta tienda están entre $600 a $750. Muy buen precio para la marca. Recuerda que este mall tiene más de 300 tiendas, $795. Están súper lindos, son de mujer, de la marca, y en estas tiendas se puede encontrar 100% original. Modelos como este, por ejemplo, están en $895. Bueno, ¿y cuánto cuesta comer en este restaurante para 2 personas? En este momento llevamos 2 hamburguesas, unas papitas fritas, $32,96. Bueno, llegamos a tiendas Nike y ya nos encontramos con las nuevas colecciones. Aquí están las Vomero Plus. Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy estamos aquí en Aventura Mall, el mall más lujoso de toda la Florida y el más grande de toda la Florida. Recuerden, el video anterior estuvimos en el outlet más grande, que es el Sawgrass Mills. Hoy estamos aquí en Aventura Mall. Este es un centro comercial de lujo donde nos vamos a encontrar las mejores marcas y las mejores tiendas, pero obviamente también vamos a encontrar muchísimas otras cosas, así que acompáñenme en el recorrido por este centro comercial, el más grande de la Florida. Y es que en este centro comercial vas a encontrar marcas de lujo, como es el caso de Bulgari, Rolex, Cartier, Prada, Ferragamo y muchísimos otros más. Así que vamos a buscar a ver qué descuentos podemos encontrar en estas tiendas y obviamente vamos a ver las tiendas convencionales, qué descuentos podemos encontrar en este centro comercial. Este centro comercial no solamente es lujo, también tiene una plazoleta de comidas internacional y además es un centro de arte. Así que vamos a ver muchísimas cosas en este recorrido. Acompáñenme, pero antes recuerden suscribirse a mi canal, obviamente activar la campanita para que puedan ver todo lo que podemos encontrar en descuento aquí en el estado de la Florida. Bueno, y obviamente en estas tiendas nos vamos a encontrar unos precios increíbles, pero si ustedes quieren comprar relojes 100% originales en tiendas online y con descuento, hay una página web que a mí me encanta y se la súper recomiendo, que es YomaShop.com. Así que aquí se las dejo en la descripción para que ustedes puedan ir a ver todos los relojes y los productos que comercializa esta tienda con unos descuentos increíbles. Bueno, y acabamos de entrar a tiendas Creed y recuerden que en uno de mis videos anteriores aquí en Miami les mostré un distribuidor al por mayor de perfumes. Acabamos de verificar el precio de esta Creed, que está espectacular. Aquí en esta tienda, $490. En el distribuidor por mayor está en $290, así que es un ahorro de $200. Una super ganga para ustedes poder comprar y revender este producto en cualquier país de Latinoamérica. Está espectacular esta Creed. Y por aquí tenemos muchísimas otras tiendas, como es el caso de Fendi, Cartier, Tiffany, Vince y muchísimas otras marcas. Cuéntenme si les interesa ver videos sobre estas marcas que hay dentro de las tiendas, aunque recuerden que muchas veces no es posible grabar dentro de las tiendas, pero bueno, hacemos todo lo posible para mostrarles precios y que ustedes comparen lo que es comprar esos productos aquí en los Estados Unidos. Hoy está cerrado, hoy es el Labor Day aquí en Estados Unidos, muchas tiendas no tienen servicio. Bueno, y recuerden que los días festivos aquí en Estados Unidos es una oportunidad gigante para comprar, ya que hay muchísimos más descuentos, tanto en páginas web como en tiendas físicas. Bueno, y en esta plazoleta tenemos marcas como Hermes, tenemos Gucci, Amiri, Louis Vuitton, Saint Laurent. Cuéntenme cuál es la favorita de ustedes, cuál es la que quisieran comprar
Así que déjenmelo en los comentarios aquí abajo para que podamos hacer un video sobre estas tiendas y obviamente pedir el permiso correspondiente para que nos dejen grabar. Bueno, y llegamos a Miri y nos reciben de esta manera. Recuerden que en videos anteriores estuvimos en tiendas Sephora, no nos permitieron grabar. En tiendas como Miri nos permiten grabar y además nos reciben de esta manera espectacular, me parece. Aquí estamos viendo zapatos para hombre que están divinos. La verdad es que los precios están increíblemente buenos en estas tiendas. Nuevas colecciones de esta marca, hay muchísimos productos. Bueno, y ustedes se preguntarán qué precio rondan estas tiendas, modelos nuevos de última colección. En esta tienda están entre $600 a $750. Muy buen precio para la marca. Bueno, y lo mejor de esta tienda es la atención. 10 de 10, la verdad. Me encantó el servicio al cliente. Camisetas de esta marca, súper buena calidad, súper lindas y obviamente la marca amerita el precio. $10 de 10, espectacular. Súper recomendada esta tienda aquí en Aventura Mall. Muchas gracias. Si quieres puedes escanear acá y dejarle mi información completa. Ok. No sé, bonito, ese no es mi teléfono y estoy como nueva con eso. Ahí te va a salir mi correo, mi teléfono, porque cosas que necesitas me han sabido. Ok, ¿y cómo sería el proceso de compra entonces? Digamos que mi cliente quiere productos específicos. Yo me comunico contigo, te escribo by email y cómo los haces llegar, por ejemplo, a mis oficinas. Solo podemos enviar el ground, el envío gratis. Ajá. Solamente tener que hacer el pago y se lo enviamos allá. Perfecto. O si quieres enviar a un cliente alguna vez a la casa, A la tienda. no, tú vas así, darle un appointment y lo atendemos Bajo nombre, ok, perfecto. ¿Y qué tal la experiencia en esta tienda? Me pareció increíble, súper recomendada. Puedes hacer una cita, te atienden personalmente, puedes comprar en tiendas online e inclusive, si quieres, puedes contratar un servicio de personal shopper. El personal shopper pide una cita para ti personalizada y se encarga de acompañarte a comprar en este tipo de tiendas. Así que es una experiencia increíble. Recuerda que este mall tiene más de 300 tiendas, así que esta es la manera más sencilla de poderte ubicar dentro del centro comercial. Son 2 pisos de Louis Vuitton. Bueno, y días atrás yo les hablaba de la tienda Nordstrom Rack y les decía que es el outlet de los ricos, pues ahora estamos en sus tiendas Nordstrom, donde podemos encontrar lujo en todas partes, así que les voy a mostrar un poquito de lo que nos podemos encontrar aquí. Y obviamente recuerden que la tienda Nordstrom Rack tiene página web que ustedes pueden comprar todas las colecciones antiguas que salen de estas tiendas a unos precios inimaginables. Kurt Hagger es una marca que me encanta y en tiendas Nordstrom Rack podemos encontrar bolsos, sandalias a unos precios increíbles. ¿Ustedes recuerdan la serie Sex and the City o Sex on Nueva York? Pues Manolo Blahnik es la marca favorita de Carrie Bradshaw. Esos zapatos son espectaculares y rondan alrededor de los $950 cada par. Y en estas tiendas es mucho más fácil grabar el contenido y mostrarles a ustedes los productos y los precios originales. Por aquí estamos con zapatos Versace, hay muchísimos modelos. Estos, bueno, no tienen precio, sí, $795, están súper lindos, son de mujer de la marca y en estas tiendas se puede encontrar 100% original. Por aquí atrás están unos, ¿cómo se llaman?
unos Alexander McQueen. Aquí mi camarógrafo dice que se llaman Rayo McQueen, unos Alexander McQueen que están súper lindos. Bueno, y como les decían por acá, hay unos Alexander McQueen. Estas sandalias están lindas, están en $390 y obviamente hay muchísimos otros modelos y muchísimas otras marcas, tanto para hombre como para mujer. Por allá nos encontramos con Dolce & Gabbana. Y si ustedes quieren saber si un producto, por ejemplo, Dolce & Gabbana es 100% original, lo más importante es el precio. Modelos como este, por ejemplo, están en $895. Divinas. Estos Gucci están muy bonitos. $950. $1,130. Unas Gucci. Ahorita está muy en tendencia este tipo de zapatos aquí en los Estados Unidos, un tipo suecos tanto para hombres como para mujeres. Obviamente estas son unas marcas increíbles, pero hay una marca que a mí me encanta y es mucho más accesible, que es Birkenstock. La verdad me parece que los precios son muy buenos y son ergonómicos. Así que luego les hago un videito sobre esta marca o les muestro un poquito más. $150. Para serles sincera, hace unos días compré unos zapatos parecidos en rosa y me costaron $19. Obviamente la marca lo vale. Bueno, y estuvimos en tiendas Louis Vuitton, no nos permitieron grabar. Estuvimos en tiendas Christian Louboutin, tampoco. Así que bueno, hay muchas restricciones de las marcas para hacer videos. Y esto es comodidad. Nos van a llevar hasta la plazoleta de comida sin tener que caminar. ¿Qué tal este servicio de este centro comercial? Espectacular. Y ahora sí llegamos a la plazoleta de comida, donde hay una diversidad de restaurantes de diferentes nacionalidades, diferentes tipos de comida. Hay un playground que está súper bien para los niños pequeños, así que puedes dedicarle todo un día a este centro comercial. Bueno, y por acá nos encontramos con esta panadería italiana que me encanta. Los platos se ven espectaculares. Y los precios 10 de Dix. Estas hamburgueserías son unas de mis favoritas. La verdad es que las hamburguesas son pequeñas, pero la carne es deliciosa. Me encantan la facilidad con que uno puede comprar en estas tiendas. Bueno, ¿y cuánto cuesta comer en este restaurante para 2 personas? En este momento llevamos 2 hamburguesas, unas papitas fritas, $32,96. Te piden que pongas tu nombre. Bueno, y no se te olvide visitar mi canal de YouTube. Erika Compras por el Mundo. Así que suscríbanse a mi canal, obviamente activen la campanita para que puedan ver toda la información y cómo comprar aquí en Estados Unidos inteligentemente. Bueno, y Aventura Mall es toda una aventura. Aquí estamos en la zona deportiva o de marcas un poco más convencionales, como es el caso de Lululemon, Adidas, Nike, Zara. Vamos a ver tiendas Nike, se ve que la tienda está súper bonita, no es un Nike Factory, no es un Nike Clearance evidentemente, así que vamos a hacer una comparación de precios en estas tiendas a ver cuál es la diferencia entre el Factory, el Clearance y estas tiendas. Bueno, y llegamos a tiendas Nike y ya nos encontramos con las nuevas colecciones. Aquí están las Vomero Plus, las Structure 26 y estas son unas Pegasus Premium que me parecen súper lindas. Obviamente son zapatos específicamente para hacer running, pero la verdad es que se ven muy cómodos. Obviamente a precio full de tienda, por ejemplo estos Vomero están en $180 o estas Pegasus en $220. Vamos a comparar un poquito de precios y les voy mostrando. Bueno, ya les había mostrado, creo que anteriormente en una tienda Nike, estas de N. Nosotros las hemos comprado en tiendas clearance en $99. Miren el precio en esta tienda. Son los mismos terminados, exactamente el mismo modelo.
Esta tienda está espectacular, tiene muchas cosas, está dividida por deportes, por marcas, la verdad es que está muy fancy esta tienda. Bueno, y revisando esta tienda está muy bonita, pero obviamente son precios full y ese es el motivo por el que yo siempre compro en tiendas clearance o tiendas factory. Las factory son outlets, los clearance son los últimos remates de la marca. Y sí es verdad, muchas de las tiendas clearance tienen algún defecto. Siempre que el zapato o la ropa tiene un defecto se le pone un sello rojo, eso es muy importante que lo sepan, para que se diferencie del resto de productos. Y me encanta comprar es porque además de que ustedes compran a un precio increíble, tienen descuentos adicionales del 15% cada vez que van a hacer una compra. Así que realmente existe un ahorro en estas tiendas, son Nike 100% original, igual que esta. Obviamente no son tan bonitas, pero la marca es exactamente la misma. Bueno, en estos centros comerciales puedes comprar desde una camiseta hasta un Tesla. Bueno, y aquí cerramos este tour por el Aventura Mall, donde nos encontramos muchísimas tiendas de lujo, obviamente tiendas de marcas muy convencionales, pero lo mejor es que también te puedes encontrar arte, puedes encontrar una diversidad gastronómica, así que realmente vale la pena visitar esta tienda si puedes venir al Estado del Sol. Esta tienda no, este centro comercial, que la verdad es que te va a encantar. Así que no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que puedas ver más videos y ver más información sobre cómo comprar aquí en los Estados Unidos.